Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. No más esclavos es el tema. Seguimos con la segunda parte. Es lo que hemos estado viendo prácticamente desde el verso 8, lo vamos a estar viendo hasta el verso 20. La semana pasada vimos del 8 al 11, hoy veremos del 12 al 16, y si Dios nos lo permite, dentro de 2 semanas, porque el próximo domingo tenemos invitado, estaremos viendo del 17 al 20, de No Más Esclavos. Sería la tercera parte de No Más Esclavos. Prácticamente el mensaje es: no se vuelvan a la esclavitud. Es lo que Pablo está tratando de que la gente entienda y pueda ver. No se vuelvan a la esclavitud. Recordemos que absolutamente todo lo que vemos en la palabra de Dios es para edificación de su pueblo, es para edificación de su cuerpo, que es la iglesia, es para edificación nuestra. Por eso podemos decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y eso grábatelo en la mente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, apto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que nos dice su bendita palabra, equipado para toda buena obra. Y qué maravilla lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Esto es lo que nosotros debemos valorar. No es cualquier libro, no es un cuento de hadas, ni siquiera es la mitología, o como la mitología griega. No, es la palabra de Dios, es el aliento de Dios para nosotros. Todo nuestro fundamento, toda la preparación para la vida eterna está aquí. Aquí está. Dios te la dejó por lo mismo, y por eso no ha sido destruida, a pesar de que muchos la quieren destruir. La van a seguir queriendo destruir, pero no van a poder. Porque la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y así va a ser. Aún dictadores, aún emperadores quisieron eliminarla y no pudieron. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, en nosotros, vasos frágiles de barro. Tenemos este tesoro para que la extraordinaria grandeza de poder sea de Dios y no de nosotros. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, siendo la piedra principal del ángulo, o sea, de lo que trata toda la bendita palabra, es de Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto y le damos el valor de lo que es verdaderamente, ha resplandecido en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Cristo. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Este es el mensaje del Espíritu Santo a las iglesias. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar, de reprender, de corregir, de instruir en justicia a las iglesias de Galacia. Y es lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. No más esclavos del pecado. No se vuelvan a la esclavitud. Dice el verso 12, ahí de Gálatas 4: les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Después de su reprensión severa que vimos en los versos del 8 al 11 la semana pasada, ¿no?, a los Gálatas, Pablo cambia su metodología prácticamente, ahora del 12 al 16, y hace una petición
basándose en su gran amor por los de Galacia, por los Gálatas. Hace una petición él. Les ruego, dice, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. ¿Qué significa esto? Pablo había sido un fariseo en toda la extensión de la palabra, orgulloso y celoso de la ley. O sea, que por lo que están pasando los de Galacia, pero lamentablemente en ellos era distinto, porque el apóstol Pablo era lo que él había sido, un celoso de la ley, ¿no? Un fariseo de fariseos, en toda la extensión de la palabra, hebreos de hebreos, y lo dice en Filipenses 3, 4 al 6, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, les dice, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Les dice Pablo, ahí les va, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Si hay algo en que me puedo jactar, o si hay alguien, sería yo en cuanto a la carne. Entendamos esto, confiando en su sistema religioso y en los métodos prácticamente legalistas que tenían, creyendo que hacía lo correcto, aún matando en el nombre del Señor. Y ese es el peligro. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de que los de Galacia no caigan en eso. Por eso les dice, ¿cómo es que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se van a volver a la esclavitud, se van a volver a la carne? O sea, van a retroceder. Yo como quiera, en eso nací, pero Dios me iluminó y ahora yo no vuelvo atrás. Yo no lo hago así. Entonces eso es lo que está diciendo prácticamente el apóstol Pablo. Y ese es el problema que estamos viendo hasta estos días. Ese es el peligro, porque eso es lo que ha hecho y es lo que sigue haciendo el fariseísmo. Es lo que sigue haciendo todo el legalismo y la religión a través de los siglos. Matar en el nombre de Dios hasta la actualidad. Y ese era el peligro. Y ahorita vamos a entender. Pero Cristo llegó a la vida del apóstol Pablo, así como ha llegado a la vida tuya y mía. Cristo llegó, Cristo se le apareció en el camino a Damasco y todo cambió para Pablo. Pasó de ser esclavo a ser libre. Pasó de ser un esclavo bajo las normas y las reglas humanas del hombre a ser una persona libre por el Espíritu Santo. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios está también aquí en su bendita palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los grandes hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, llevados por el Espíritu Santo. En Filipenses 3, 7 al 8, dice el apóstol Pablo, pero todo lo que era, si tú te fijas, o sea, dice, yo me puedo jactar de eso. Y luego les dice el apóstol Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos puedan ver. Las cadenas se rompieron,
El apóstol Pablo en ese momento conoce la verdad lo hace libre, lo libera y dice, ahora yo considero todo lo demás como basura, por el amor de Cristo, por su conocimiento, por conocerlo a Él. Es imposible tener un encuentro con Dios, dice Paul Washer, predicador de este siglo. Es imposible tener un encuentro con Dios y que no seas cambiado. Es imposible. Lo que pasa es que mucha gente realmente no ha tenido un encuentro con Dios. Ha tenido un encuentro con la emoción. Ha tenido un encuentro con la religión. Ha tenido un encuentro con un club social, pero no ha conocido a Dios. Y por eso es que no son cambiados. No hay un cambio en sus vidas. Lo que realmente Pablo quiere decir es, háganse como yo, porque yo era como ustedes. Eso es lo que él literalmente les está diciendo. Hey, háganse como yo, porque yo era como ustedes. No caigan en eso. Es un peligro. Abandonó sus esfuerzos por ganar, o sea, hay que abandonar esos esfuerzos por ganarse un favor de Dios. Que eso es lo que es la religión. Él empezó a confiar y a entender que Cristo es suficiente, que Cristo lo ha hecho todo. Entonces uno valora y dice, oh Señor, mi vida la rindo a ti, yo soy para ti. Pero sin ningún otro rito. Para Pablo, literalmente, Cristo era la perla de gran valor. Por eso él dice y declara, por Él he perdido todo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, es lo mismo que el mismo mercader fue y vendió todo lo que tenía para quedarse con esa perla. Lo he perdido todo. Todo para mí es basura. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ese es el mensaje. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Aquí Pablo está hablándolo claramente, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no teniendo mi propia justicia, no siendo yo un religioso, tratando de traer legalismo o tratando de traer las tradiciones o traer todas las ceremonias y ponerlas por encima del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho. O sea, recuerden que los de Galacia lo que estaban haciendo es que ellos decían que tenías que circuncidarte para ser salvo también. Trayendo las tradiciones, trayendo las ceremonias, trayendo los calendarios, las festividades y todo esto y poniéndolo junto o a veces hasta por encima de lo que Cristo había hecho. Por eso rogó a los Gálatas para que siguieran su ejemplo. Háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. O sea, yo era como ustedes. No más esclavos, no más, no se vuelvan a la esclavitud. Verso 13, Gálatas 4. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Algunas versiones dicen desde el principio. Aquí vemos la gracia de Dios, cómo Dios usa absolutamente todos los medios para llevar a cabo su perfecta voluntad. En este caso, para llevar la palabra a los de Galacia, por causa de una enfermedad física. Algunos creen que era la malaria, una infección que contrajo el apóstol Pablo en las costas malsanas de Panfilia, con fiebre al máximo. Sí, por eso es que el apóstol Pablo y Bernabé no predicaron en Perge o en Pergue de Panfilia,
buscando el clima más fresco y saludable de Galacia, se fueron para allá, inclusive Antioquía, porque eran ciudades que estaban arriba de 1000 metros del nivel del mar. Entonces era algo más fresco, era algo que ellos podían soportar, principalmente Pablo, que iba muy, muy enfermo. Esta historia la vamos a ver y vamos a estar viendo inclusive en Hechos 13, del 13, el 13 y el 14. O sea, vemos la historia de lo que pasó ahí en Galacia, cómo fue que llegó el apóstol Pablo y por qué. Otros sugieren que tenía un grave problema en la vista. Algunos sugieren que por la misma fiebre que tuvo problemas después con la vista. Aunque Pablo aquí en esta ocasión no menciona qué tipo de enfermedad, lo que importa es que por esa enfermedad del cuerpo, de su condición física, dice Pablo, les prediqué el evangelio la primera vez. La enfermedad de Pablo era una prueba que él sobrellevaba mientras estaba visitando las iglesias de Galacia. Ni la enfermedad paraba al apóstol Pablo para predicar el evangelio. Esto es un ejemplote para nosotros. ¿Qué aprendemos aquí? Verso 14. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, o sea, en mi cuerpo, que no despreciaron ni rechazaron, literalmente rechazar es escupir en el original griego. O sea, ni me escupieron, dice, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Prestemos atención. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física. La enfermedad de Pablo, no solo fue una prueba para él, porque también lo era una prueba para él, pero él no dejó de predicar, aún con esa fiebre en extremo, sino que también era una prueba para los Gálatas. Y esto es lo que debemos aprender aquí. La gente con frecuencia es insensible al dolor y a la miseria humana. Por eso es que dice, ni me rechazaron, ni me escupieron. Cuando uno enferma, hermanos, yo pasé por ello, parece que tienes lepra. Yo no sé qué acontece a veces con los que se dicen cristianos, que se supone que deben de estar contigo, se dispersan y no están ahí. No están ahí. Y a lo mejor no nomás yo, sino varios de ustedes y de aquellos que nos escuchan en las redes sociales se dan cuenta de eso. Enfermas y yo no sé qué pasa, que se dispersan, se van. Y esto es la enseñanza. Y también que cuando trae un simple dolor de cabeza, estómago, o porque tiene frío o calor, porque trae cansancio, es el pretexto perfecto para no ir a la iglesia, o para no orar, o para no leer la Biblia, o para no predicar el evangelio. Y el ejemplo que vemos en el apóstol Pablo es que él, aunque estuvo con una fiebre enorme, él está predicando el evangelio, él lleva el evangelio a las iglesias de Galacia. Pablo ensalzó a los Gálatas por no haberlo rechazado, mas yo lo ensalzo a él por el ejemplo que nos da, por, como decimos en México, por no rajar leña, por seguir predicando el evangelio. No me despreciaron, no me rechazaron, no me escupieron, es lo que está diciendo aquí en el verso 14, a pesar de que la condición física del apóstol era una prueba, la cual implica que el apóstol Pablo llegó muy grave, estaba grave, pues aún así no lo desampararon, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Este tipo de cuidado que vemos aquí, la enseñanza que vemos aquí, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros para servirle entre su pueblo, entre sus hijos, entre los desamparados, entre los enfermos.
entre los que tienen necesidad. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros hoy, en esta ya tarde. Dice Mateo 25, 34 al 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Esto lo está hablando Cristo Jesús, cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Esto es lo que estaba aconteciendo. Nunca hay que ignorar en ningún momento a los que enfrentan dolor y dificultad dentro de la iglesia. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Hagámoslo como si recibiésemos a un ángel de Dios. Es más, en una de las cartas del apóstol Pablo dice, algunos de ustedes han recibido ángeles. Nuestro Señor lo dice en su palabra. Sin saberlo, hagámoslo como si fuese Cristo mismo. Entonces Pablo les pregunta, desconcertado, verso 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado hasta los ojos. Si hubieran sacado los ojos, dice, y me los hubieran dado. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? O sea, les está diciendo a los de Gálatas, ¿dónde está la satisfacción que experimentaron? ¿Qué pasó con su conversión? Fíjate todo lo que encierra su palabra. A veces son pasajes que tú lees y dices, ok, lo recibieron. Mira, el apóstol Pablo les está diciendo y qué fue lo que pasó. Pero no analizamos y el apóstol Pablo les está diciendo, se supone que ustedes eran convertidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Has perdido tu gozo? Pablo les tenía, lo que temía en su corazón es que los Gálatas hubieran perdido el gozo de su salvación a causa del legalismo, de la religiosidad, del fariseísmo. Lo que el apóstol está enseñando aquí es lo mismo que David escribió, que no dependamos de un sistema legalista, sino de Dios. Él es el único que nos puede salvar a través de Cristo, que es lo que ha estado enseñando aquí en Gálatas. Y dice, escribe David en el Salmo 51, 8 al 12, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, porque Él es el único que lo puede hacer, no nosotros, o sea, nuestras rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una persona que constantemente está valorando todo lo que el Señor es. Y nosotros lo tenemos aquí en la palabra, lo tenemos aquí en nuestras vidas. El misterio oculto de todos los tiempos es Cristo en nosotros. Y le dice, restitúyeme, o sea, devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque verán a Cristo en nosotros. Verán a Cristo en nosotros. Verán que estamos empapados de Cristo en nosotros. Entonces los transgresores verán tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Eso es lo que el apóstol Pablo quiere, ¿ves? Eso es todo. No pierdas el gozo de tu salvación por la religiosidad, por ataduras, por estar otra vez bajo la esclavitud, bajo las reglas humanas y no según Dios. Los Gálatas habían estado felices y contentos con su predicación del Evangelio, pero no sabemos qué fue lo que les pasó. En Hechos 13, 48 y 49, recuerden, está la historia de esto, y mira lo que dice: oyendo esto los gentiles, porque los Gálatas eran gentiles, se regocijaron y glorificaban, dice la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pablo se extraña que se hayan puesto en su contra. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que les pasó para haber dejado esta bendición? O sea, si hubiera ser posible, si hubieran hasta sacado los ojos y me los hubieran dado. Dice, pero ¿qué es lo que les pasó? Me recibieron, no me rechazaron, y ahora ¿qué es lo que está pasando? Por eso desde el inicio, desde el mismo Gálatas 1, verso 6, les dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para buscar un evangelio distinto. No es que haya otro evangelio, pero es que algunos los han perturbado. ¿Qué les pasó? Es el mismo mensaje que el Espíritu Santo nos habla a nosotros en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Es lo que les está diciendo, para no obedecer a la verdad. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿En serio ahora van a terminar por la carne? ¿Ahora van a terminar por el hombre? Esto es bien importante, pues testigo soy en favor de ustedes, les dice en el verso 15. Pues yo testifico a favor de ustedes, atestigo a favor de ustedes. ¿De qué? De que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Qué increíble. Esto apunta a dos cosas. Va en dos direcciones. Eso de que se hubieran sacado los ojos hasta cierto punto también tiene una enseñanza. Pudiera ser un sentido de un lenguaje figurado, tal y como también nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo 5:29, cuando dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, ¿no? Y échalo de ti. Puede ser algo así. O también, número 2, puede ser la enfermedad de Pablo. Es probable que la enfermedad haya afectado, como ya vimos hace rato, su vista. Y Pablo lo dice en sus cartas: ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Claro que enfermo, dice Pablo, ¿no? En 2 Corintios 11:25. Y luego después en 2 Corintios 12:9 les dice: 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón en mi carne. Es una enfermedad que Pablo tenía, a lo cual me ha respondido que me baste su gracia, ¿no? Pero 3 veces he orado, o sea, he clamado a nuestro Dios que lo quite y no lo ha quitado. Sea el lenguaje figurado o no, la enfermedad de cualquier manera nos está dando la enseñanza que refleja el amor que los Gálatas expresaron hacia Pablo en un principio. Pues testigo soy en favor de ustedes. Luego les hace una pregunta retórica, verso 16, que es el último que veremos hoy. Y les dice: me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Vaya ejemplo. O sea, en serio, les dice Pablo, me he vuelto su enemigo por decirles, por hablarles el evangelio, por hablarles la verdad. Ahora soy su enemigo, nomás por hacerles ver que no es bueno andar en la religión, en el legalismo. Ahora soy su enemigo. Ese es el problema.
amados hermanos, del legalismo, de la religiosidad, por su tradicionalismo, por su orgullo, por su ignorancia a la palabra, a la verdad. Eso es lo que acontece. No sé a ti, pero ¿cuántas veces hemos compartido la palabra con alguien, platicando? Y por el simple hecho de ellos no entenderlo, se molestan con uno. Y aunque tú les digas, es que está en la palabra, o muéstramelo la palabra, te dicen, no, es que así se me enseñó y punto. Muéstramelo. No, es que así es. Y punto, así es, y así es, y así es. Y te vuelves aparentemente su enemigo. El apóstol no quiere que los gálatas caigan en esto, como los judíos. El Espíritu Santo no quiere que su iglesia caiga en el legalismo, porque es sumamente peligroso. Veamos lo que sucedió. Hechos 13, 44 al 46. Vayamos a la historia de lo que está pasando aquí. Dice, el siguiente día de reposo, o al siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario, mira qué triste lo que acontece. Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Pablo no ganó popularidad cuando confrontó a los gálatas. Se los dijo desde el principio, desde el capítulo 1, verso 10, te lo leo, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira qué distinto a muchos pseudopredicadores el día de hoy. Pablo lo deja muy claro, a Pablo no le gusta y no está buscando para nada la popularidad. Pablo les está mostrando el peligro de fijar su vista y poner por encima de lo hecho ya por Cristo las tradiciones, o a veces hasta quitarle y ellos mismos ponerle. Y este es el problema. Como lo vimos hace rato, aumentándole la circuncisión, aumentándole las cosas ceremoniales, pero hoy en día presta atención. ¿Cuántas veces el predicador simple y sencillamente es como un motivador? Y no te está predicando lo que realmente es la palabra de Dios. Se acaban apartando de su fe. Y por hablarles la palabra de la verdad, por hablarles el evangelio de Cristo, ¿en serio? Les dice Pablo, ¿me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad? Amados hermanos, no marginemos a quienes predican la palabra de Dios. Haz lo que los debería, escudriña, estudia, medita cuidadosamente la palabra, sé humilde y cambia si tienes que cambiar, aunque te hayan enseñado lo contrario. Porque si no te estás aferrando a tradiciones. Alguien dijo por ahí, cuando Dios habla, se acaba la discusión. Fin de la discusión. Dios habló. Fin de la discusión. No está aquí. Fin de la discusión. Es así de simple y de sencillo. No importa lo que pienso.
No importa lo que siento, no importa inclusive lo que creo. No importa quién me lo haya enseñado. Si no viene en la palabra, es lo que el apóstol Pablo, es lo que el Espíritu Santo nos dice, sea anatema, sea maldito. No importa quién te lo haya enseñado, no importa qué fue lo que aprendiste. Si tienes que cambiar, sé humilde y cambia y di: Señor, perdón. Porque lo que para mí antes era ganancia, lo he estimado por basura, dice Pablo. Es basura. En el literal es mierda. Esa es la palabra que se usa. Hasta me da pena decirlo. Pero esa es la palabra. Es como cuando usa trapos de inmundicia. Es basura, es popó. Amados hermanos, la palabra es la palabra. El Evangelio es el Evangelio. Lo dicho por Dios fue dicho por Dios y se acabó. Fin de la discusión. Eso es lo que Pablo está enseñándoles aquí. Mira lo que nos dice 1 Corintios 1, 18 al 24, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, obviamente, porque está escrito, les dice Pablo, ahí les va, Isaías 29, 14 dice: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo, en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, entonces agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque en verdad los judíos piden señales. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Porque en verdad los religiosos piden milagros. Y los no creyentes, o sea, los griegos, buscan sabiduría, buscan ciencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los religiosos. Nunca lo van a poder entender. ¿Cómo? Y necedad para los no creyentes. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, aunque ellos no lo quieran ver, discúlpenme, dice Pablo, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Les guste o no les guste, no se vuelvan a la esclavitud. No hay otro camino, hermano. La palabra es la palabra, el Evangelio es el Evangelio. Lo dicho por Dios es lo dicho por Dios. Y fin de la discusión. El apóstol, o más bien el Espíritu Santo, quiere que su iglesia valore lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Este es el punto, que veamos su preciosa gracia derramada en nosotros, que no divaguemos en nuestros pensamientos y corazones, aumentando o quitando lo que ya fue hecho por Cristo Jesús o por lo dicho por nuestro Padre. En Gálatas 4:9 dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que fueron conocidos por Dios, lo vimos la semana pasada, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales? No te vuelvas a las enseñanzas vanas, a las filosofías y huecas sutilezas, no, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo jamás va a conocer a Dios por medio de su propia sabiduría.
Así que no te hagas enemigo del que predica la palabra. Recuerda siempre que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, de aquellos que traen buenas nuevas, de aquellos que vienen y te predican el Evangelio. Porque lo mismo hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. El fariseo lo hizo y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Lo mismo hizo con los profetas, lo mismo hicieron con Cristo Jesús, lo mismo hicieron con los apóstoles. Creyendo ellos su propia justicia, los mataron. Y lo mismo ha ocurrido a través de los siglos. Por la religiosidad han matado en el nombre de Dios. ¿Cuántos de nuestros amados hermanos no dieron su vida para que tú y yo podamos gozar de tener la palabra de Dios? ¿Cuántos no fueron enviados a la hoguera? ¿Cuántos no fueron torturados en la Santa Inquisición? Y hasta le pusieron nombre Santa Inquisición. A través de los siglos, el legalismo y la religión se convierten en enemigos del que predica la palabra, el que predica la verdad del Evangelio de Cristo. Los han matado y torturado, y ese es el mensaje, esa es la advertencia en este capítulo que nos da a nosotros el Espíritu Santo. En estos versículos, a nosotros la iglesia. Primero, deja lo vano, lo hueco, lo sutil y la vanagloria de esta vida. Que haya una verdadera transformación. Deja de ser legalista, no te esclavices. Segundo, la enfermedad de Pablo no solo era una prueba para él, sino también era una prueba para los Gálatas. No te detengas por nada. Inclusive en el capítulo 6 de Gálatas, versos 9 y 10, vamos a ver que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor en todo momento. No te esclavices a ti mismo. Tercero, no pierdas tu primer amor. No pierdas el gozo de tu salvación por nada, menos por el legalismo o la religiosidad. No te esclavices. Y 4, habla la verdad por sobre todas las cosas, aunque no seas popular. No intentes diluir o aumentar la palabra con tal de ganar popularidad. Habla la verdad aunque te cueste la vida. No te esclavices, no se vuelvan a la esclavitud. Esto es, no más esclavos.